...24 minutos pasaron de las 9 de la mañana en este día lunes, en esta jornada de 6 de marzo de 2023. Lo contábamos como parte de nuestro arranque en la mañana de hoy, hace casi una semana, más precisamente el último día 1 de marzo. El Consejo Deliberante de Hurlingham tenía previsto la apertura del periodo de sesiones ordinarias, un acto protocolar, institucional, en el que, como lo sintetizaba Darío hace un ratito, el intendente por lo general es invitado al Consejo Deliberante para dar a conocer o un balance de gestión o bien el anuncio de ideas, de propuestas para el año en curso. Históricamente nunca se había producido un episodio como el registrado la semana pasada en el Consejo Deliberante de Hurlingham desde su propio nacimiento. Estamos hablando de que el intendente eligiera, sin razones que uno pueda considerar, al menos públicamente de peso, eligió transmitir su discurso desde una notebook. Había argumentado en el pedido enviado a la Presidente del Cuerpo razones que tenían que ver con la agenda del intendente, la presencia en el Congreso por la apertura a cargo del presidente Fernández, la finalmente postergada apertura en la legislatura de la provincia y también una serie de actos de gestión local como el inicio del ciclo lectivo. Pero bueno, un acto protocolar, un acto institucional que no fue honrado de la mejor manera. Lo eligió dar a este discurso de manera remota, un discurso muy breve, a través de una transmisión que ni siquiera estuvo a la altura en cuanto a lo técnico, ¿no? No hubo una pantalla grande, no hubo ni siquiera un buen sonido, ¿no? Una notebook registrando las palabras de Juan Zabaleta. Uno de los presentes en la sesión, una sesión raleada con gran parte de los concejales ausentes, fue el titular del bloque de Juntos por el Cambio en Hurlingham, Juan Lorenzo, a quien tenemos ya en línea. Juan, buen día. Ubaldo y Darío, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Ubaldo, buen día para vos, para Darío, para todo tu equipo y para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo explicás lo que pasó el último día jueves en el Consejo Deliberante de Hurlingham con esta situación, con el intendente dando el discurso a través de una computadora portátil, sin la mayoría de los concejales? ¿A qué lo atribuyen ustedes? Y es una muestra más de propósito al que nos está llevando las peleas internas del oficialismo, ¿no? Lo estamos nosotros dando a conocer desde el año pasado, donde no se pudo votar un presupuesto, donde no sesiona el Consejo Deliberante desde casi octubre, desde la vuelta de Zabaleta a la Intendencia y de Celsi al Consejo. El oficialismo está entrando en una etapa de peleas internas como si estuviesen disputando la elección ya hoy, y no estamos discutiendo los problemas de los vecinos de Hurlingham de todos los días, que son seguridad, salud, educación, desarrollo de infraestructura urbana. Bueno, estamos discutiendo política, poder, entre dos facciones del kirchnerismo. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son las razones que más allá uno atribuye en términos generales a la interna, ¿no? Pero ¿qué escenario se podría haber dado en el Consejo Deliberante como para que Zabaleta eligiera no concurrir? Y la verdad que es el escenario al que nos tienen acostumbrados desde el kirchnerismo, tanto de un lado como del otro. La verdad es que hemos visto cómo militantes que respondían a la cámpora a fin de año cortaron la municipalidad y le hicieron un escrache en el Palacio Municipal al intendente, y creo que eso ameritó de que el intendente no quiera ir a dar presencialmente la balanza de su gestión y lo que puede llegar a venir durante este año desde el Ejecutivo, en función de evitar algún confrontamiento entre las dos facciones del kirchnerismo de modo presencial en el Consejo Deliberante. Un escrache como mínimo, digamos, es lo que se temía. Y es que en realidad yo estuve presencial. La realidad es que vos recién decías bien que muchos concejales no estuvieron de forma presencial, sí estuvieron de conexión remota, por lo menos los de mi bloque, los que pertenecen al bloque de Juntos. Uh-huh. Sobre todo porque nosotros, cuando nos enteramos un día antes de que la sesión iba a ser virtual, en ese horario y demás, la notificación llegó tarde, nosotros decidimos participar igual, pero respetando el protocolo de sesiones virtuales, en la cual solo el presidente de bloque estaba de modo presencial. Nos acordamos a las etapas de la pandemia, ¿no? Donde la realidad es que nosotros no queríamos aglomerar gente en el Consejo y demás. Bueno, nosotros respetamos el protocolo de sesiones virtuales.
En lo institucional y en lo que al mismo tiempo tiene influencia sobre los actos de gobierno. ¿Cuál es la situación del Consejo Deliberante de Hurlingham? Vos recién planteabas que el distrito está sin presupuesto, es decir, que está ejecutando el presupuesto del año 2022. ¿Cómo están funcionando en ese sentido? No, la verdad que caracterizarlo de papelón, ¿no? Que desde octubre no sesione el Consejo Deliberante, que la única discusión sea política y no de fondo, sobre todo pensando en las instituciones, ¿no? En la democracia. Nosotros, el órgano legislativo local, es representante de todos los vecinos de Hurlingham. No podemos no tener presupuesto, no podemos, por ejemplo, no haber discutido la ordenanza fiscal impositiva con los términos de inflación que hay y los aumentos de impuestos que terminan después siendo por decreto o no decreto. La verdad es que hay un montón de cosas que tienen la responsabilidad de los concejales de todos los bloques, el cuerpo entero, de estar a la altura de las circunstancias, y hoy no está funcionando. La verdad, no discutimos comisiones, no discutimos autoridades, no discutimos los problemas de la gente. O sea, la realidad es que no se está respetando la institucionalidad, y en esto dejo en claro que es mera culpa del oficialismo, tanto del Consejo Deliberante como del Ejecutivo. Uh-huh. ¿Cuál es la situación del ex intendente interino Damián Celsi? ¿Está previsto que se reintegre al cuerpo? ¿En qué punto ha quedado su Entiendo que regreso? entiendo que el regreso fue automático, que Sí. el cese de la licencia como concejal fue automático desde que dejó. De hecho, el otro día lo nombraron como un concejal ausente porque Ah, no participó de la sesión, y la verdad que está desaparecido. Yo no lo veo a veces por ahí por las redes sociales, o me mandan alguna noticia que estuvo en algún otro lado, pero no tengo ni idea dónde está. Hace 6 meses que no pisa el Consejo Deliberante. ujú. Sí, bien haces en remarcar esto porque se muestra muy activo en las redes sociales, Celsi reuniéndose con vecinos de Tesey, de Morris, de Hurlingham, pero la razón para su representatividad política que le dieron, que le otorgaron como funcionario público los vecinos de Hurlingham es la de ser concejal, y hace 6 meses que no concurre al Consejo Deliberante. Una voluntad de servicio un tanto rara, la de Damián Celsi. Ahora, ¿cómo se sale de este atolladero en donde la interna del PJ en todas sus variantes termina generando situaciones de impacto en lo institucional y hasta, como decía hace un rato, en las políticas de gobierno? Juan, ¿por dónde se sale con esto? Y yo creo que deberían estar a la altura de las circunstancias, decir, che, nos queda tanto tiempo hasta una nueva elección, hasta que se elija un nuevo intendente. Puede ser tanto de la Cámpora, del sector que representa a Zabaleta, como puede ser también un intendente de nuestro partido, ¿no? O Claro. sea, decir, che, muchachos, falta tanto para la elección, en el medio dejemos las internas de lado y pongámonos puntos de acuerdo para poder gobernar y llevarle a los vecinos de Hurlingham la tranquilidad que ellos necesitan. La verdad que vos lo estás viendo en las noticias, nosotros que vivimos acá todo el tiempo, un hecho de inseguridad fuerte por semana, temas de salud, la obra en el hospital de PAMI que tendría que estar ahora entregada en marzo, o sea, terminada y a disposición de los vecinos en marzo, la verdad que viene con un retraso enorme en función de las peleas y las disputas políticas, los temas de desarrollo urbano que siempre siguen sin estar resueltos, las clases que ya también hoy Padres Organizados me mandó a la mañana un informe detallado de escuela por escuela cuáles son los problemas de infraestructura para el normal desarrollo de las clases. O sea, los vecinos de Hurlingham tenemos otros problemas, no la disputa entre la Cámpora y Zabaleta. Uh-huh. Bueno, hay un montón de frentes abiertos en Hurlingham respecto a lo que está pasando, ¿no? Y esta cuestión que si uno piensa que se trata de espacios que supuestamente comparten el mismo frente político, no debería haber generado tanta alteración. Pero hay una serie de situaciones que son complejas, ¿no? Uno ve, por ejemplo, la obra que tanto publicitó la gestión de Celsi, la obra de la Avenida Vergara, en donde se están creando problemas nuevos. Por ejemplo, en donde estaba establecido estacionamiento a 45 grados en determinadas alturas de Vergara, los autos no entran, o sea, no caben, dejan parte del baúl o del frente sobre la propia avenida, como ocurre frente al, por ejemplo, el Banco Piano, ¿no? En donde cobran muchos de los jubilados. La El situación tema de de las la obra de calles, sí. Vergara, sí, es la falta de planificación. Yo te soy sincero, fue una obra que la lanzaron a las apuradas para sacarle rédito político al sector que estaba gobernando anteriormente, en función de la vuelta o no del intendente Zabaleta de su cargo de ministro. No hubo una planificación, de hecho creo, y esto te lo digo muy por arriba porque la verdad que tampoco pasó por Consejo Deliberante,
la planificaron en cinco tramos. La verdad que largaron el primero y Dios quiera que pasaba con los otros 4. Hoy fíjate que no es que están haciendo por tramos, sino que cortan en una punta más cercana al acceso después cortan en el Banco Piano, después, Sí. o sea, vos no sabés ni por dónde va a ir la obra, no, bueno, ni hablar el número que significa la obra de Vergara cuando debería ser nuestra prioridad número 15, número 20. Hoy la prioridad 1 es seguridad, seguido por salud, por educación, por otros temas que no están resueltos, y la verdad que nos parece bien que embellecer la vereda de Vergara nos parece bárbaro, pero la realidad es que Hurlingham tiene otras prioridades y es vivir tranquilo sobre todo. Uh-huh. Juan, por supuesto que no es, recién hablabas de prioridades, y para las urgencias que tiene Hurlingham, si bien es un tema importante, en términos generales no forma parte de lo urgente, pero sí de los temas que naturalmente en nuestro programa abordamos. ¿Cómo está la situación política en Juntos, teniendo en cuenta el panorama electoral que se avecina, ¿no? Recién hablábamos de todas las dificultades públicas que hay en torno a las peleas internas del oficialismo. ¿Cómo está dentro de la oposición ese panorama? Mira, en cuanto al plano local, la verdad que nosotros decidimos hace tiempo no hablar del tema y pensar en cómo estamos más cerca de los vecinos. No sé, la semana pasada hemos recorrido con Horacio Rodríguez Larreta, que nos visitó ahí a Villa Gesell, los comercios de Jufré, recorrimos un barrio por el lado del Progreso que estaba con muchas cuestiones de seguridad. O sea, estamos muy cerca de los vecinos. Hoy tenemos un equipo que está abordando la temática social en los merenderos y comedores, otro que está trabajando con el tema de los comercios, otro que está trabajando en relevamiento de educación, porque recién te comentaba lo de padres organizados. Uh-huh. O sea, la verdad es que estamos tratando de estar muy cerca de los vecinos. En cuanto a las peleas internas, estimamos que por cómo se viene dando la cosa macro a nivel posibles candidaturas presidenciales y a gobernador y demás, puede ser que haya una interna. El tema de Juntos es bastante amplio, están los radicalismos, hay sectores de Carrió, hay internas dentro del PRO. Nosotros la verdad nos tratamos de escindir de eso y pensamos la mejor manera de estar cerca de los vecinos para luego al momento electoral ser la mejor opción a la hora de representarlos. Bien, Juan, agradecemos este contacto en nuestro primer programa de la temporada 2023. Seguramente vamos a volver a encontrarnos porque es un año con una agenda política muy grande y porque Hurlingham siempre regala motivos como para hablar de ella. Te agradecemos tu tiempo, te mandamos un gran saludo. No, y agradecerles a ustedes, siempre estar a disposición de tanto ustedes como de la audiencia, y felicitarlos por este gran comienzo. Gracias, Juan, un saludo. Salud. Juan Lorenzo es el presidente del bloque de Juntos, si se quiere, un asistente incómodo ante la situación que se vive en Hurlingham y que deviene, reitero, de enfrentamientos que están tomando carices todavía más preocupantes, día a día más encendidos en Hurlingham. No lo dijo Lorenzo, pero me comentaba gente que estuvo en la sesión de la semana pasada en el Consejo Deliberante que una de las razones de la ausencia de Zabaleta es que probablemente hubiese recibido un poco más que un escrache de parte de la gente de la Cámpora y sus aliados, ¿no? Recordemos, ahí está la Corriente Lealtad, por ejemplo, de Adrián Grana, que tiene los ex Nuevo Encuentro en el Consejo Deliberante de Hurlingham, y a tal punto fue esto que la propia presidenta del Consejo, que es Cecilia Sáenz, que es una de las referentes de la Corriente Lealtad, dio a conocer que no estaba de acuerdo con la decisión de Zabaleta de haber dado este discurso, que además fue un discurso breve. A ver, en la apertura los discursos son larguísimos, porque claro, fíjate lo que logró el presidente, no terminaba más. Claro, exactamente. Y los intendentes suelen hacer lo mismo. No. Es más, cuanto más tiempo llevan la gestión, es como que van sumando páginas al discurso anterior, del año anterior. Claro. Y entonces empiezan por ahí media hora, pues ya 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Hubo un intendente en Hurlingham que en apertura tras apertura, año tras año, siempre anunciaba que se iba a terminar con las calles de tierra, por ejemplo, en el distrito, cosa que nunca ocurrió. Pero lo cierto es que, si bien uno puede establecer críticas y cuestionar y discutir, cuando uno veía la imagen, insisto, estoy hablando de imágenes, no estoy hablando de contenido, pero sí uno veía la imagen de la apertura del periodo de sesiones ordinarias en Morón, con el intendente sentado en la presidencia, con parte de su gabinete rodeándolo, con los concejales de oposición y oficialismo sentados,
uno tenía verdaderamente cierta envidia de por lo menos respeto de ciertas reglas de juego. En relación a lo que ocurría con Hurlingham, bueno, hay varias fotos que ilustran lo que ocurrió la semana pasada en el Consejo Deliberante, donde uno veía a un intendente dando un discursito desde una computadora en la que prácticamente no se escuchaba nada en el recinto, con concejales del oficialismo no prestándole nada de atención, seguramente comunicándose a través del celular con sus referentes, con concejales que hace 6 meses que no van al Consejo Deliberante, como el caso del intendente interino, ex intendente interino Damián Celsi, con un presupuesto que no fue votado, con recursos públicos que hoy en Hurlingham se manejan de acuerdo a los decretos del intendente municipal. Es decir, estamos en una situación institucionalmente compleja en Hurlingham, que reitero, en virtud de cierta mesura de Zabaleta, no terminó desbordando en otro tipo de enfrentamientos que en este caso sí tienen antecedentes en Hurlingham y que sí, por lo general, han tenido que ver con enfrentamientos internos del PJ. De los años 90, la disputa D'Amico-Juanjo Álvarez, la más cercana a los kirchneristas con Acuña, en una apertura de sesiones que terminó con gente con la nariz rota, por ejemplo, en el Consejo Deliberante que sesionó en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. Es decir, que creo que estuvimos a las puertas de situaciones muy parecidas a aquellas. Bueno, una de las razones por las que Zabaleta no concurrió al Consejo Deliberante fue decir que estaba ocupado, por ejemplo, con la agenda de la gestión local. Parte de esa y agenda... nacional, porque recordemos que el 1 de marzo se juntaron el discurso del presidente, que fue al mediodía, pero estuvo hasta las 3 de la tarde, creo, hablando. Exacto. Después venía el discurso de Kicillof en la legislatura. Antes no coincidían las aperturas de sesiones de los consejos con las de Congreso. Ahora coinciden, pero de todas maneras tratan de buscar diferenciarse un horario o un día distinto. En este caso no se consensuó, ¿no? Por eso marca claramente el nivel de interna y de pelea que hay, ¿no? Que también derivó en alguna protesta a fin de año con los cambios de gabinete y de planta política y demás. Hubo funcionarias que se consideraron despedidas, lo cual para mí es toda una novedad. Sí. Porque un empleado, bueno, puede quejarse, pero un funcionario, una secretaria que diga me despidieron, ¿cómo me despidieron? Cambió el intendente, vos tenés que ponerle renuncia a disposición, ¿cómo me despidieron? Y además eligieron en algunos casos cartas idénticas. Aparte de hicieron pública, claro. Obviamente tiene la repercusión de Página 12, que en el mundo del kirchnerismo es como que enseguida se hace conocido, ¿no? Bueno, Dentro del lo grupo. que pasa es que hay ciertas cuestiones que uno debe precisar en base a la información también que vamos recibiendo. A mí me sorprendió cuando vi las imágenes del acto, uno de los actos de gestión de Zabaleta, que recordemos, el tema de la educación pública tiene presencia de parte de los intendentes, pero es una atribución que corresponde a la provincia de Buenos Aires o en todo caso a los consejos escolares. Lo cierto es que una de las razones que esgrimió Zabaleta fue su agenda que tenía que ver con la apertura del ciclo lectivo. Claro, bueno, de hecho, por eso él transmitió desde la escuela. Exacto, desde una de las escuelas en las que estuvo. Hubo un acto del que hoy nos da cuenta la gente de Padres Organizados de Hurlingham, que se trata de una escuela que no solo conozco, sino que tiene mucho cariño para mí, porque mis 2 hijos concurrieron a esta escuela pública. Es la escuela pública primaria número 17, que funciona como secundaria también con el número 15 en Villa Club, en Hurlingham, muy cerca de Combate de Pavón. Me sorprendió ver la foto en donde era un acto de inicio de ciclo lectivo y no había alumnos. No, todos funcionarios. Bueno, acá lo muestra muy bien la imagen de la foto que difundió Padres Organizados, ¿no? Exacto. Todos funcionarios, locales, provinciales, mucha presencia de los gremios docentes, todos. Móviles que obviamente iban a cubrir eso. Por eso digo, en vez de hacer la gacetilla con la apertura de sesiones, la decidieron hacer con el inicio de clases. Sí, de hecho no hubo gacetilla. Directamente. No hubo directamente. Ahora, lo más preocupante de todo esto no es que saquen un rédito político para una obra de gestión. Es así. Son reglas de juego y uno sabe que ese tipo de cosas ocurren. Pero, ¿qué pasaba con los chicos que no estaban en el acto del inicio del ciclo lectivo? Bueno, de acuerdo a lo que revelan Padres Organizados en base a testimonios de las familias, esos chicos estaban en las aulas esperando que terminara este acto, insisto, de funcionarios, de y para funcionarios, y no tenían agua porque no se habían entregado los bidones de agua potable. Es más, el inicio del ciclo lectivo fue el miércoles. El viernes ya no tuvieron clase los chicos porque no había agua potable.
La obra de infraestructura grande que tiene que ver con el techo, bueno, parece haber quedado muy bien, celebramos y aplaudimos esa obra, pero hubo además un accidente, y esto lo pongo entre comillas, porque cuando las condiciones no son buenas, uno no puede hablar de accidente. De acuerdo a lo que cuentan padres organizados, en el turno tarde un chico de segundo grado fue al baño, se sentó en el inodoro se partió, la losa del inodoro le produjo un corte profundo en la pierna al chico, hubo que llamar a ambulancia, traslado al Hospital San Bernardino. ¿Cómo terminó la historia? Con el chiquito con 8 puntos en una de sus piernas y además el temor de las familias por la calidad y la seguridad de los trabajos realizados. Trabajos que se hicieron contrarreloj, porque los trabajos empezaron en febrero, en la segunda mitad como siempre de febrero. Bueno, se dio notificación. El miércoles fue el acto con todos los funcionarios. El jueves le informaron a los padres que el viernes no habría clases por la falta de agua potable. Bueno, estamos hablando de una escuela en la que uno celebraba realmente lo que mostraban las gacetillas, todas las obras que se estaban realizando, pero bueno, ¿de qué manera se realizaron las obras? Estas son las condiciones de seguridad de los chicos y todo esto se desvirtúa todavía más si fue este uno de los argumentos por los cuales el intendente eligió no concurrir al Consejo Deliberante en la apertura. Insisto, un episodio que no se había dado ni en las gestiones de Juanjo Álvarez, ni en los interinatos de Fernando Ornedo, ni en las gestiones sucesivas de Luis Acuña. Bueno, el propio Zabaleta nunca estuvo ausente en una apertura del periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Si en todo caso el Consejo le importa poco a los vecinos, bueno, hay que trabajar para que el Consejo sea importante, para que los vecinos sepan los temas que se tratan y no correrlo, porque si no, al fin de cuentas, ¿para qué tenemos 20 concejales y sus empleados?